¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Disculpen un poco la demora, pero vengo de almorzar. Y bueno, como en otras oportunidades, estamos ahí con ustedes, ¿no? Hoy, hoy. Yes. Aguanta. Ay, me caí. Disculpa, disculpa. Muy buenas tardes, querido profesor Lapicito. Oye, 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 oye. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, jovencitos. Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema, electromagnetismo. La semana pasada, o mejor dicho, perdón, la clase pasada teníamos el tema de electrodinámica parte 2, circuitos eléctricos, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a trabajar, jovencitos, lo que sería el tema de electromagnetismo. ¿Cómo que a saco de box? No entiendo. Todo mal. ¿Por qué? No, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Muy bien, chicos. Bien. Más bien, lo que sí quería, jovencito, por favor, Miss, está cerca al WhatsApp, Sí, profesor. ¿sí? ¿Le paso el material? Ya, te voy a compartir, por favor, el material de la semana 7 en la sesión 2. Lo que pasa es que les compartí un material, este, ¿sí? A Sí, ver, profesor, Miss, ¿está acaba por de ahí? llegar. ¿Sí, no? Sí, profesor, acaba Bueno, de llegar el un favor, material. Miss, le acabo de mandar por su WhatsApp, el WhatsApp, la sesión 2 de la semana anterior. Lo que pasa es que les había mandado el archivo, pero no estaban los problemas resueltos. Comprendo, profesor. Entonces lo voy a volver a subir a su ¿Estamos? plataforma. Así que les estoy reenviando el material, ¿ya, chicos? Muy bien, muy bien. Ya, chicos, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión del día de hoy. Pero antes vamos a hacer una retroalimentación. Lo voy a volver a subir a la plataforma. Sí, por favor. Sí, 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 sí. Ya, por favor, ¿cómo que a otra aula, Londra? ¿Qué pasa, Londra? Ya empezamos con los celos. Ya empezamos con los celos, muchachos. Miren, déjenme decirles que ustedes son el único salón virtual que yo dicto. Ah, encima otra academia. Ah, no, pues, está mal, pues, está mal. Es el único salón virtual que yo dicto. ¿Sí o no, Miss? Yo tengo las dos sesiones con este salón. No lo comparto con nadie. A ver, ¿cómo que cuentes ese otro chiste? Oye. Oye, así dicen, ala, el único salón a las 3. Oye, ala, qué resentido, de verdad. Así no se puede trabajar. Obviamente que no. Muy bien, bien, jovencitos. Vamos a comenzar, jóvenes, haciendo una pequeña retroalimentación y una pequeña introducción
Con respecto, jovencitos, al tema que nos corresponde esta semana. ¿Sí? Muy bien. Hoy también habrá migajas. Oye, oye, oye. No, no es así. No es así. Ya está. Muy bien. Qué resentido, de verdad. Qué resentidos, ¿ah? Ni mis otros alumnitos de otros locales son así, ¿ah? Muy bien, chicos. Ya, a ver, ahí está, mira. Ve, ahora nos compara. ¡Hala! Bueno, ¿qué se va a hacer, pues? Bien, jovencitos, vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. Hoy nos toca ver, jovencitos, uno de los temas más bonitos del curso que viene a ser el tema de electromagnetismo. ¿Ya? El tema de electromagnetismo. Muy bien. Para comenzar, jovencitos, vamos a indicar esta presentación. A ver, ahí está, mira. Electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Para comenzar, magnetismo. ¿Qué es el magnetismo, chicos? Es el estudio de las propiedades de los imanes, así como de las leyes que rigen entre las interacciones en los polos magnéticos. Cuando hablamos de imanes, chicos, cuando hablamos de los imanes, hablamos de aquellas sustancias que pueden atraer netamente a algunas sustancias hechas particularmente de hierro y que pueden atraer cualquier tipo de aleación en base a ellas. Jovencitos, un imán es llamado también aquella sustancia capaz de atraer el hierro o cualquier aleación en base a él. Tenemos los más conocidos, un imán en forma de barra o un imán en forma de herradura. El imán natural, el imán en su forma natural, se le llama, chicos, magnetita. ¿Ya? El imán en su forma natural se le llama magnetita. La intensidad de un imán se concentra en los extremos, a los cuales llamamos polos magnéticos. Y son dos, polo norte y polo sur. ¿Por qué se le llama así, polo norte y polo sur? Se le llaman polos magnéticos porque tienen lo que se llama, jovencitos, una orientación geográfica. ¿Sí? Una de las propiedades de los imanes es la orientación geográfica. Ah, ya. ¿Es lo que componen las brújulas? Sí. Las brújulas están hechas de una aguja imantada que apunta hacia el norte y sur geográfico. Fuerza entre los imanes. Así como las cargas eléctricas se atraen o se repelen, los polos magnéticos también van a sufrir o van a experimentar estas acciones. Por ejemplo, a ver, repasamos un poquito. Carga positiva con carga negativa, ¿qué se hace? Carga positiva con carga negativa se atraen, muy bien. Y carga positiva con positiva, negativa con negativa, muy bien. Algo similar ocurre aquí. Norte con sur se atraen. Sur con norte se atraen. Norte con norte
se repelen. Sur con el sur, se repelen. O sea, los polos magnéticos de la misma especie se repelen y los polos magnéticos de especies opuestas se atraen. ¿De acuerdo? Muy bien. Inseparabilidad magnética. Inseparabilidad magnética. Al dividir un imán en forma de barra, cada una de las partes resultantes llega a ser un nuevo imán, apareciendo en las regiones de división dos polos de naturaleza contraria. Jovencitos, tengo el polo norte y el polo sur de un imán en forma de barra. Si yo lo parto por la mitad, automáticamente se obtienen dos polos magnéticos. Si lo vuelves a partir por la mitad a cada una de esas mitades, vuelves a obtener dos polos magnéticos, norte-sur, norte-sur. ¿Estamos? Eso significa que no existen monopolos magnéticos. No existen monopolos magnéticos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pregunta, ¿existen monocargas? ¿Existen monocargas? Claro que sí. Claro, pueden haber cuerpos cargados positivamente y negativamente de forma separada, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero los polos magnéticos de un imán pueden estar solos. No, eso no se puede. Siempre van juntitos. ¿Ya? Independiente de la forma del imán, ¿ah? Independiente de la forma del imán. Puede ser imán de barra o imán en forma de herradura. Igual, chicos. ¿Ya? Muy bien. Campo magnético. Campo magnético. Al igual que una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico, decimos que los imanes producen en el espacio circundante un campo magnético y el cual caracteriza las acciones mutuas entre los polos magnéticos. Para caracterizar el campo magnético en cada uno de sus puntos que lo rodea, se emplea un vector llamado inducción magnética, el cual es una magnitud puntual, es decir, depende del punto del campo que se considera. Acá tenemos un imán, jovencitos. Alrededor del imán se forma lo que se llama el campo magnético, tal como ustedes pueden observar en esta figura. Este patrón de líneas que se forman alrededor del imán son las llamadas, jovencitos, líneas de inducción. Y son líneas cerradas, como ustedes pueden observar aquí. Son líneas cerradas que por fuera van del norte hacia el sur. Del norte hacia el sur. En un punto del espacio trazamos un vector tangente a esas líneas y ese vector tangente se le llama vector inducción magnética. Se le llama vector inducción magnética. Magnetismo terrestre. ¿Te acuerdas que te dije que las brújulas están hechas de una aguja imantada que apunta hacia el norte y hacia el sur? ¿Te acuerdas? No, te lo mencioné.
Te lo acabo de mencionar. ¿Sí? Las brújulas se orientan en la dirección norte-sur. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Nuestro planeta tiene lo que se llama, jovencitos, magnetismo terrestre. El hecho de que un imán suspendido tiende a orientarse en una dirección bien definida, aunque no haya imanes en la cercanía, revela que alrededor de la Tierra existe un campo magnético. Este es nuestro planeta y alrededor de este planeta se va a formar, jovencitos, el campo magnético terrestre, naciendo o formándose de alguna zona en Australia y llegando, jovencitos, a alguna parte de Alaska. Jóvenes, la inclinación que tiene el eje del campo magnético respecto a la vertical se le llama declinación magnética. Ahí hay un ángulo teta. Esto de acá, jóvenes, es el polo norte geográfico. Y este es el polo sur geográfico. Ese es el norte y ese es el sur del imán. Entonces, date cuenta que el norte del imán apunta aproximadamente hacia el norte geográfico y el sur del imán apunta hacia el sur geográfico. ¿Estamos claros? Muy bien, muy bien. Oye, pero ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver bastante con nosotros. Es un hecho mundial, podríamos llamarlo así, de conocimiento planetario, el por qué. Y ahí lo tienes. Esto que estás viendo, jovencitos, esto que estás viendo acá, es lo que está ocurriendo en estos momentos. Esta nube que tú ves acá no es en realidad una nube, sino es el viento solar. El viento solar que llega a nuestro planeta y que es de alguna manera repelido o desviado por el campo electromagnético de nuestro planeta. Algunas de estas partículas quedan atrapadas en el campo magnético y generan esta luminosidad en el cielo. ¿Cómo se le llama? Auroras. Auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur. Justamente, jóvenes, hay algo interesante. Dentro del sistema solar, dentro de nuestro sistema solar, el planeta Tierra, jóvenes, el planeta Tierra es el único planeta con vida terrestre comprobada que tiene un campo electromagnético a su alrededor. Ahora, información actualizada de la NASA lo tienen, por ejemplo, Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter. Marte y Venus lo han perdido hace mucho tiempo. No se sabe con certeza el por qué, pero existe la probabilidad de que nuestro planeta haya sufrido lo que se llama inversiones electromagnéticas de campo.
o inversión magnética del campo terrestre. Te hago una pregunta. Según la figura que tú observas aquí, ¿de dónde nacen las líneas de campo magnético? ¿De esta parte, sí o no? ¿Sí? ¿Y dónde terminan, jovencitos? En el norte geográfico. Observa las líneas que están aquí, mira, ¿ves? Salen del sur, entran al norte. Pero, jovencitos, ¿siempre ha sido así? La verdad que no. Y justamente quiero compartirles un pequeño video para que ustedes puedan ver eso. A ver, Enzo, ¿qué dice? Profe, ¿de qué manera el campo magnético logra desviar estos vientos solares? Porque así decir a los fotones no les gusta la fuerza ¿Ah? ¿No le gusta la fuerza Ya. Justamente, mi estimado Enzo, voy a mostrarles un pequeño videíto, ¿ya? Que les va a gustar un montón y les va a ayudar bastante a entender esta parte. Ay, no. A ver, un ratito. A ver. Listo. ¿Me escuchan ustedes, jovencitos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, ya. Ahí le va el video para que lo vean. Dura 3 minutos. Véanlo, por favor. ¿Sí? Y luego lo comentamos. Una vez más se anuncia el fin del mundo, en esta ocasión por cortesía de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. ¿De verdad puede ocurrir? Pues sí. El centro de la Tierra tiene dos partes, una interna sólida y otra externa líquida. El flujo de calor hace que el hierro y níquel líquidos se muevan desde el centro, que está a casi 6000 grados centígrados, hacia la periferia del núcleo, que está más fresca, unos 3500 grados nada más. Este movimiento, combinado con la rotación de la Tierra, convierte a nuestro planeta en un enorme dínamo o geodínamo que amplifica el campo magnético posiblemente generado por el núcleo sólido o, en un pasado remoto, por el Sol. Este campo magnético, que es como si un colosal imán estuviera inclinado unos 10 grados sobre el eje de la Tierra, es el que orienta nuestras brújulas y el que, al interactuar con el viento solar, genera las asombrosas auroras boreales y australes. Por cierto, el polo norte geográfico es el polo sur del imán. Sucede que, gracias a la investigación geológica, se ha descubierto que, a causa de la propia dinámica de los líquidos, el campo magnético, después de debilitarse, ha cambiado su orientación de 1 a 5 veces cada millón de años. Actualmente se ha detectado un debilitamiento en el campo y la última inversión ocurrió hace 786.000 años. Así que, ¿ya toca? La llamada anomalía del Atlántico Sur parece ser un síntoma de que sí. Si esto ocurriera, los científicos no están seguros de qué pasaría. Probablemente mientras el campo magnético está débil, entrarían a la Tierra partículas de alta energía y aumentarían los niveles de radiación, lo que podría provocar problemas en los sistemas de comunicación, redes eléctricas y en los seres vivos, desorientación, mutaciones y, según algunos, la extinción de especies. Sin embargo, el
Homo erectus, nuestro ancestro, aún sin gran capacidad tecnológica, sobrevivió tranquilamente a la última vez, al igual que muchas de las especies que existen actualmente, por lo que difícilmente significaría el fin del mundo. Quienes estudian este fenómeno aseguran que, aunque podría ocurrir durante nuestras vidas, es imposible predecir cuándo sucederá, y menos señalar un día específico. El proceso puede durar más de 100 años, y si nuestra atmósfera logra protegernos, lo único afectado podrían ser los sistemas de navegación. Así que si tenías planes, todavía no los canceles. Curiosamente, comparte este video y si quieres ver más... ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bien interesante. Exacto. Hay otro video que sería bueno que lo revisara en ese mismo canal sobre los imanes, ¿ya? Sobre los imanes. Muy interesante también, ¿ya? Para que ustedes lo vayan revisando. Muy bien, chicos. Experiencia de Oersted. Hans Christian Oersted determinó experimentalmente que toda aguja magnética o brújula colocada cerca de un conductor recorrido por una corriente experimenta una desviación. Como ustedes pueden observar aquí en la figura, el experimento de Oersted comprueba la relación entre la electricidad y el magnetismo. Acá tenemos un conductor por donde no pasa corriente y una pequeña brújula orientada en dirección norte-sur. Al paso de la corriente en esta dirección, observamos cómo el imán se coloca de manera perpendicular a la dirección que tenía inicialmente o a la dirección paralela al conductor. Cuando la corriente va en el otro sentido, se observa que el imán se invierte también, pero forma 90 grados con la línea que los indica. Esto concluye, jóvenes, que toda corriente produce un campo magnético cuyo valor es proporcional a la intensidad de corriente. Y a su vez, el campo magnético es transversal, es decir, perpendicular a la dirección de la corriente. Veamos por aquí. Tenemos un conductor de corriente. Tenemos un conductor de corriente y a su alrededor, jovencitos, se formarán lo que llamamos las líneas de inducción magnética. Esto me representa el campo magnético alrededor del conductor. En la regla de la mano derecha, en la regla de la mano derecha, el dedo pulgar nos indica la dirección de la corriente y los 4 dedos giran envolviendo el conductor para representar las líneas de inducción magnética. Es importante que reconozcas que al paso de la corriente se genera un campo magnético a su alrededor, cuyo sentido se indica con la regla de la mano derecha. El vector inducción magnética va a ser tangente a esa línea de inducción. Tangente a la línea de inducción siempre, chicos. ¿Estamos? Siempre tangente. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar de eso, es muy importante. Efecto del campo magnético de la corriente eléctrica. Conductores rectilíneos de gran longitud. En este caso, las líneas de inducción que se van a formar alrededor de un conductor son circunferencias coaxiales. ¿Qué quiere decir? Que para un conductor de corriente,
rectilíneo, las líneas de inducción están representadas por circunferencias concéntricas, donde el vector inducción magnética es tangente a esa línea de inducción. Para calcular la intensidad del campo en ese punto, aplicamos la siguiente formulita. Mu sub 0 por I sobre 2pi sobre D. Donde D, jovencitos, a ver, vamos a ponerlo por acá, más bonito. Ya, ahí está. Donde D me representaría, jovencitos, la distancia del conductor hacia el vector inducción. Del vector inducción. ¿Estamos? Mu sub 0 se le llama, jovencitos, permeabilidad magnética del vacío. Ahí está, jóvenes. No te olvides de aplicar la regla de la mano derecha para encontrar el sentido de las líneas de campo. Jóvenes, cuando se utiliza la regla de la mano derecha, hay que indicar, jovencitos, esta regla de signos que nos van a ayudar a poder trabajar con el campo magnético. Para un conductor rectilíneo, cuando las líneas de inducción entran a un plano, se indica con una letra X. Y cuando salen de un plano, se le indica con un puntito. Eso también me permite a mí dibujar tranquilamente las líneas de inducción alrededor de un conductor. Punto, sale, las líneas de inducción giran en sentido antihorario. X entra, las líneas de inducción giran en el mismo sentido de las agujas del reloj, sentido horario. Y el vector inducción que en todo momento va a ser tangente. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien. Veamos un ejemplo. Se muestra un alambre de gran longitud. Si el módulo de la inducción magnética en el punto P es de un microtesla, determine la intensidad de la corriente. Voy a aplicar primero la regla de la mano derecha para saber cómo es el campo magnético alrededor. Me voy a dar cuenta, por ejemplo, que al aplicando la regla de la mano derecha, las líneas de inducción se van a ir formando de esta manera. Entran por el lado derecho, por lo tanto le corresponde X. El campo magnético en esa zona es X. De tal manera que en el punto P, el campo magnético, jovencitos, sería representado por una X. Vamos a reemplazar los datos utilizando la formulita que acabamos de ver. El campo magnético vale un microtesla, 4pi por 10 a la menos 7, intensidad de corriente sobre 2 veces pi por la distancia que vale un metro. De ahí te va a salir que la corriente vale 5 amperes. Algo que no habíamos colocado acá, jovencitos, era la unidad de medida. ¿En qué unidades se mide la intensidad de campo magnético?
en Tesla. La unidad de medida se le llama Tesla. ¿Estamos? A ver, chicos, un ratito, disculpen. Listo, chicos. Muy bien. Espiral circular. Espiral circular. En este caso, jóvenes, de una espiral circular, ¿sí? La inducción magnética va a ser perpendicular al plano que contiene la espira cuando se toman puntos que se hallan sobre dicho plano o sobre el eje de la espiral circular. En nuestro caso, en nuestro caso, en el centro de una espiral circular de radio R, el campo magnético estaría dado por la siguiente expresión. Cuando trabajamos con una espiral circular, el campo magnético lo vamos a medir en el mismo centro de la espiral. Se va a calcular, jovencito, de esta manera. Mu sub 0 por I sobre 2 veces R, donde R me representa el radio. Un caso particular, un arco de espira. Aquí la regla de la mano derecha va a cambiar ligeramente. Los 4 dedos me van a indicar el sentido de la corriente y el dedo pulgar me va a indicar la dirección del campo magnético. Los 4 dedos, dirección de la corriente, el dedo pulgar, la dirección del campo. Para el caso de un arco de espira, cuyo ángulo central es este ángulo θ, el campo magnético se calcula así. Mu sub 0 por I por el ángulo central dividido entre 4pi por R, donde R me representa el radio. Y el ángulo central tiene que estar necesariamente en radianes. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien, ¿todo claro? Fuerza magnética. Los efectos del campo magnético sobre la materia se pueden dar de la siguiente manera. Fuerza magnética sobre una partícula cargada eléctricamente. Jóvenes, acá tenemos una partícula con carga eléctrica. Acá tenemos una partícula con carga eléctrica. Esa partícula con carga eléctrica se va a mover en una dirección
que va a formar un ángulo teta con el vector inducción. Aparece lo que se llama, jovencitos, la fuerza magnética sobre esa carga. Esa fuerza magnética va a ser perpendicular a la línea de inducción y perpendicular al vector velocidad. Ahí está. Ahí lo dice bien clarito. Esa fuerza llamada fuerza magnética es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético. Tu módulo se calcula de la siguiente manera. Módulo de la carga, módulo de la velocidad, módulo de la inducción magnética por el seno del ángulo que forma. Ahí está, jovencitos, la formulita para calcular su magnitud. La dirección está determinada por la regla de la palma derecha, donde, jovencitos, los 4 dedos me van a indicar la dirección del campo, el dedo pulgar me va a indicar la dirección de la velocidad y la fuerza magnética sale de la palma si la carga eléctrica es positiva. Una pregunta. Para la regla de la palma, mi vector velocidad y mi vector campo magnético están en el mismo plano. Pero, jóvenes, ahí dice algo interesante. La fuerza magnética sobre cargas positivas está en la dirección que empuja la palma, es decir, sale de la palma. Claro, siempre y cuando sean cargas positivas. Y si fuese carga negativa, jóvenes, ¿hacia dónde crees tú que apunta la fuerza? A ver, jóvenes, hacia adentro, en sentido opuesto a hacia la dirección de la palma, ¿sí o no? Entrando a la palma, muy bien. Claro, es todo lo contrario, pues. Es todo lo contrario. ¿Sí? Muy bien, chicos. Algunas observaciones. Una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético experimenta una fuerza magnética igual a cero. Cuando las partículas con carga se mueven en forma paralela a las líneas de campo, significa que aquí, jovencitos, la fuerza magnética va a ser igual a cero. En cambio, si la partícula con carga se mueve perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética es máxima y sería Q de BB. Q de BB. Para calcular la magnitud de la fuerza magnética. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Si una carga se dispara dentro de un campo magnético uniforme con una velocidad perpendicular
al campo magnético realiza un movimiento circular uniforme. En este caso, la fuerza magnética será la fuerza centrípeta necesaria, por lo que el radio de la trayectoria y la velocidad angular estarían dados por la siguiente expresión. Cuando una partícula cargada se mueve perpendicular a un campo magnético, va a describir una trayectoria circunferencial. Su radio de la trayectoria se calcula de esta manera. Mueve bien tu Q. Mueve bien tu Q. Mueve bien tu Q. Donde M me representa la masa, V la rapidez, Q la carga y B me representa el campo magnético. Su rapidez angular se calcularía simplemente Q de B sobre la masa. Q de B sobre la masa. Muy bien. Finalmente, jovencitos, fuerza magnética sobre conductor rectilíneo. Como una corriente eléctrica está formada por cargas que se mueven en la misma dirección, se comprueba experimentalmente que un campo magnético ejerce una fuerza sobre la corriente eléctrica colocada en el mismo sentido. Esta fuerza es la resultante de las fuerzas ejercidas sobre las cargas que componen la corriente. Entonces, para un conductor de corriente que conduce una corriente en esta dirección, la fuerza magnética actúa de manera perpendicular, formando un ángulo tetita con las líneas de inducción. Su módulo se va a calcular, jovencitos, aplicando esta relación conocida como Bilsen. Y para un conductor de corriente se aplica la regla de la palma derecha. Campo magnético, dirección de la corriente, fuerza magnética. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿qué dice? Ninguna, profesor. De momento todo claro. Profe, ¿puede hacer un ejemplo con un arco de espiral circular? Claro que sí, Samantha. Lo vamos a ver en los materiales de clase. Justamente ahí hay un par. Muy bien, chicos. Antes de continuar, quería mostrarles el último video correspondiente, jovencitos, al tema de magnetismo. Estudio
Listo. A ver, ¿me escucha? Muy bien. Avísame si se escucha el video, por favor. Kaini presente. ¿Cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada Magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, e incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Si haces un experimento con limaduras de hierro, puedes hacer visible este campo. Como seguramente sabes, toda la materia está hecha de átomos, y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán. Tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y uno sur, y que crea un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que unos electrones cancelan el campo magnético de otros. Entonces no todos los elementos pueden ser magnéticos. El mercurio, por ejemplo, tiene todos sus electrones emparejados, por lo que sus átomos no pueden ser magnéticos. El cromo, por otro lado, tiene átomos magnéticos, pero estos tienden a alinearse de forma alternada, de manera que no pueden cooperar para formar un campo magnético mayor. Además, para que los átomos puedan alinearse, no deben estar demasiado calientes. Los únicos materiales que son imanes permanentes a temperatura ambiente son el gadolinio, el cobalto, el níquel y nuestra estrella, el hierro, que es de lo que está hecha la magnetita y los imanes que podemos comprar. Otras sustancias también pueden ser imanes, pero a temperaturas muy frías. Ese umbral se llama temperatura de Curie. Pero ¿por qué no todos los objetos hechos de hierro son magnéticos? Porque cada objeto de hierro está formado por secciones llamadas dominios, y generalmente sus átomos están orientados en diferentes direcciones. Pero si sometes el objeto a un campo magnético muy fuerte, uno de los dominios prevalece y los demás se alinean con él. Y así es como se hacen los imanes. Actualmente los imanes más poderosos del mundo se hacen con una aleación de neodimio, hierro y boro. La estructura de sus cristales potencia la alineación de los campos magnéticos, haciéndolos tan poderosos que, si una parte de tu cuerpo quedara entre dos de ellos, podría fracturarla o perforarla. El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Y si lo cortas en dos, te quedarán dos imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Otra manera de crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por la teoría de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y por lo tanto un campo magnético. Bueno, y en primer lugar, ¿por qué los diminutos imanes, que son los electrones, crean campos magnéticos con la propiedad de atraer o repeler? La verdad, es uno de los grandes misterios de la ciencia. Solo sabemos que es una de las maneras en que los efectos cuánticos se manifiestan en nuestro mundo cotidiano. Lo que sí sabemos es que la palabra imán viene del francés aimant, que a su vez viene del latín adamant, que significa invencible. Igual que la palabra adamantio, que es el metal ficticio que usa Wolverine de los Hombres X. Ya me emocioné. Curiosamente, sus... ¿Qué tal, chicos? ¿Les pareció el video? Entretenido, ¿no? Ya está. Ahora sí, ya tenemos algo más sobre la naturaleza de los imanes. Muy bien.
que debo ver la película de X-Men de nuevo. ¿Es en serio, Alexander? Dios santo. Ay, señor. Bueno, ¿qué se va a hacer en esta vida, señor? Ya, oye, mejor sigamos, ¿ya? A ver, contestamos. Primera pregunta. Determina el verdadero o falso según corresponde, de acuerdo, jovencitos, a las siguientes proposiciones. Una brújula cerca de un conductor de corriente necesariamente se desvía de su posición de equilibrio, ¿verdadero o falso? Una brújula cerca de un conductor de corriente necesariamente se desvía de su posición de equilibrio, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿Por qué falso? Si te dicen que está cerca un conductor de corriente, necesariamente se desvía de su posición de equilibrio, claro que sí, verdadero. Claro, siempre y cuando haya corriente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué falso? Una brújula cerca de un conductor de corriente necesariamente se desvía de su posición de equilibrio, claro, pero no te dicen, pero si es un conductor de corriente, ya se supone que debe conducir una corriente, pues mi estimado Benjamín. O sea, recuerda que estamos en el electromagnetismo, pues, porque... ay, señor. El efecto Oersted demuestra la relación entre el magnetismo y la electricidad. Verdadero. Si una partícula cargada se mueve en línea recta a través de la región del espacio, ¿se puede afirmar que el campo magnético en esa región es nula? Si una partícula cargada se mueve en línea recta a través de cierta región del espacio, ¿se puede afirmar que el campo magnético en esa región es nulo? ¿Verdadero o falso? Habla. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿tú qué dices? A ver, Camila dice, tendría que decir que se mueve paralela al campo. A ver, pensemos. Si una partícula cargada se mueve en línea recta en cierta región del espacio, se puede afirmar, o sea,
¿Tú vas a afirmar que el campo magnético en esa región necesariamente es nulo? O sea, te están diciendo que tú afirmas que ahí no hay un campo magnético. Falso, pues. No puedes. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que haga esto, mira. ¿Te acuerdas? Si se mueve en línea recta, puede que el campo magnético sea paralelo y no lo afecte. ¿Sí o no? Entonces aquí, esta proposición, ¿cómo sería? Verdadero, verdadero, falso. Muy bien. Y no habría clave, ¿no? No habría clave, ¿no? A ver, clave F. A ver, entonces, ya, voy a ver el original. Ya, sí. Estoy viendo acá en el original, chicos, que le falta un dato. Falta un dato acá, jóvenes. Estoy viendo en el material original y acá le falta un dato. Oye, se pasaron, ¿ah? Aquí falta un dato. Ahora sí, con razón, claro. Así no juega el Perú, obviamente. Ahora, con esa proposición, jovencitos, esto de aquí, ¿cómo sería? ¿Verdadero o falso? Ahora sí. Falso, 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 verdadero, falso. Ahora sí. La clave correcta, ¿cuál sería, muchachos? La letra A. Sí, acabo de verlo en el original. Muy bien. Listo. Pregunta 2. Un cable de transmisión considerado infinitamente largo transporta una corriente de 15 amperes. Calcule la inducción magnética en militeslas. Jovencitos, por acá conduce una corriente. Indicar la inducción magnética en el punto P. Jóvenes, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Al aplicar la regla de la mano derecha, ¿sí? Al aplicar la regla de la mano derecha, nosotros tranquilamente nos damos cuenta, chicos, de la dirección del campo magnético. ¿Sí o no? Ahí está, mira. Ya está. Ahí está, chicos, la regla de la mano derecha. ¿Te das cuenta? Regla de la mano derecha. Ahí está, regla de la mano derecha. Entonces, jovencitos, aquí el campo magnético, ¿cómo sería? Entra por abajo, sale por arriba. Entonces sería un campo magnético saliente.
campo magnético saliente. Muy bien. ¿Cómo se calcula el campo magnético, chicos? Mu sub 0 por I sobre 2 veces pi por la distancia. Sería 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente vale 15 sobre 2 veces pi por la distancia, pero la distancia debe ser perpendicular. Entonces acá sería 3 milímetros. 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería eso de ahí? Eso me saldría 2 por 3 son 6, 15, 1. 1 por 10 a la menos 3 teslas. Estamos hablando de 1 militesla. Clave, muchachos, la letra B. Aquí, jóvenes, hay una corrección. Todas son amperes. Listo. Dice, en un conductor rectilíneo largo e infinito, determinar la intensidad de corriente que circula si se sabe que a 10 centímetros del conductor la inducción magnética es de 4 microteslas. Jóvenes, ¿qué datos tenemos? Que a la distancia de 10 centímetros, a la distancia de 10 centímetros, el campo magnético vale 4 microteslas. Entonces, para conductor rectilíneo, para conductor rectilíneo, el campo magnético, ¿cómo se calcula, chicos? Mu sub 0 por I sobre 2 veces pi por la distancia. Simplemente vamos a reemplazar porque a mí me piden allá la corriente. Campo magnético 4 por 10 a la menos 6. El mu vale 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad de corriente sobre 2 veces pi por la distancia. 10 a la menos 1 metros. Chicos, en base a eso, la intensidad de corriente, ¿cuánto te sale? 2 amperes. ¿Listo? Se acabó. Clave correcta, la letra B. Problema número 3. Interesante el problema número 3. Dice, en la figura se representan las secciones transversales, de dos conductores rectilíneos, de gran longitud, por los cuales circula una corriente, 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 iguales, ¿no? Circulan corrientes iguales de 30 amperes. Determine la inducción magnética en el punto P. Jovencitos, para resolver el problema, es importante que reconozcas los símbolos que se van a utilizar para representar las líneas de inducción magnética. ¿Estamos?
A ver, aplicando la regla de la mano derecha, jóvenes, aplicando la regla de la mano derecha, para el conductor de la izquierda, las líneas de inducción van a girar en sentido antihorario. Mira, van a girar en sentido antihorario. Es por eso que esta cabecita que tú ves aquí, esta cabecita que tú ves acá, me va a indicar hacia dónde apunta el vector inducción en el punto P. ¿Estamos? Aquí van a formar 90 grados y este va a ser el campo magnético B. Jovencitos, para el que está a la derecha, la corriente es entrante y las líneas de inducción van a girar en sentido horario. De tal manera, jovencitos, que el vector inducción también va a ser B y que va a formar 90 grados con él. Jovencitos, ¿por qué van a tener el mismo valor? Porque las corrientes son iguales y las distancias al punto P también, ¿cómo van a ser, muchachos? Iguales. Si aquí es 60, 60, acá también sería, jovencitos, 60 grados y por lo tanto este ángulo sería de 120. Por la teoría de vectores, por la teoría de vectores, el campo magnético en P sería la resultante y sería igual a cualquiera de ellos. Mu sub 0 por I sobre 2 veces pi por la distancia. Jovencitos, campo magnético en P, 4 pi por 10 a la menos 7, la corriente es 30, 2 veces pi por la distancia, 10 a la menos 1. Jovencito, ¿cuánto sería el valor de esa operación? 4 por 3, 12, entre 2 son 6. 6 por 10 a la menos 5 teslas. La clave correcta, jóvenes, es la letra A. Muy bien. Oye, en la número 5, a ver, en la número 5, jóvenes, la A. A ver, chicos, dice acá lo siguiente. Se muestran dos conductores rectilíneos perpendiculares entre sí que transportan corrientes cuyas intensidades son 20 y 4 amperes. Determine el módulo de la inducción magnética en el punto P, cuyas coordenadas son 2 centímetros, 2 centímetros respectivamente. Mira, presta atención. Para el conductor que conduce una corriente hacia arriba, para el conductor que conduce una corriente hacia arriba,
Las líneas de inducción van a hacer este movimiento, mira. Van a entrar por el lado derecho. Entran por esta zona. Le corresponde entonces una X. El campo está entrando. Para el conductor horizontal, las líneas de campo estarían formándose de esta manera, aplicando la regla de la mano derecha. De tal manera que aquí sería una zona saliente. Y por lo tanto el campo magnético sería de esta forma. Uno entra y el otro sale. Uno entra y el otro sale. Por lo tanto, se suman o se restan. A ver, ¿ustedes qué dicen? Se restan. A ver, veamos. Si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿cómo sería, muchachos? Si aplicamos la regla de la mano derecha, claro, porque uno entra y el otro sale en direcciones opuestas. Por ejemplo, para el conductor horizontal, esta sería, ¿no? La dirección de su mano derecha. Y para el otro sería así, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿No, chicos? Ahí está, ¿no? Esa sería la forma, ¿no? La regla de la mano derecha, ¿no? ¿Sí? Es que no entendiste, porque uno entra y el otro sale. Ahí está, pues mira, regla de la mano derecha. Bien, calculemos uno por uno. ¿Cómo se calcula el campo magnético para conductores rectilíneos? Mu sub 0 por I sobre 2 veces pi por la distancia. Vamos a calcular para cada uno de ellos. A ver, ¿cómo sería? Campo magnético 1, ¿a qué es igual? 4 pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 vale 20 amperes. Abajo, 2 veces pi por la distancia, 2 centímetros. Jovencito, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? A ver, 2 por 2 son 4, se va, te queda 20, ¿no? 20 por 10 a la menos 5. 20 por 10 a la menos 5 teslas. A ver, calculemos el otro. Calculemos el otro. Campo magnético 2.
4pi por 10 a la menos 7. La corriente vale 4 amperes. Abajo, 2pi por la distancia. Por lo tanto, se va, se va, se va. 4 por 10 a la menos 5 teslas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Se suman o se restan? Se van a restar, ¿no? Campo 1 menos campo 2. Se restan porque uno es entrante y el otro es saliente. Entonces sería 16 por 10 a la menos 5 teslas. Clave correcta, muchachos. La letra A. Problema número 6. La figura se muestra en las secciones rectas de dos conductores rectilíneos de gran longitud por donde circula una corriente eléctrica. Calcular la magnitud del campo magnético resultante en el punto P. Algo similar, jovencitos. Acá tenemos dos conductores de corriente que entran a la pantalla. Uno sale, el otro entra. Queremos hallar la inducción magnética en el punto P. Fácil. Lo primero que voy a hacer es dibujar la circunferencia a su alrededor. Aplicando la regla de la mano derecha, observamos que las líneas de inducción van a girar en este sentido. Esta cabecita de acá de la derecha apunta hacia arriba y es ahí donde aparece ese vector B1, apuntando en la misma dirección. Jóvenes, para el conductor de la derecha, ahí está. La línea de inducción, jóvenes, las líneas de inducciones van a estar en el sentido horario. Esta cabecita también apunta hacia arriba. Por lo tanto, el campo magnético aquí sería también hacia arriba. Jóvenes, vamos a trabajar con conductores de corriente. Simplemente calculamos uno por uno y luego se restan. Muy bien. Vamos a indicar acá entonces. Campo 1, ¿a qué va a ser igual? 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente vale 20 sobre 2 veces pi por la distancia, 10 centímetros, 10 a la menos 1. ¿Cuánto sería eso, chicos? A ver, se va, se va. Pi con pi se va. 80, mitad, mitad, 40. 40 por 10 a la menos 6 teslas. El campo magnético 2. 4pi por 10 a la menos 7. La corriente vale 30 sobre 2 veces pi por la distancia. 20 centímetros equivale a 2 por 10 a la menos 1. A ver, acá quedaría 30 por 10 a la menos 6 teslas. Chicos, aquí el campo magnético en P va a ser la suma porque los dos van en la misma dirección y sentido. Sería 70 por 10 a la menos 6 teslas, 70 microteslas. Marca la clave, la letra D. Muy bien.
Problema 7. Al paso de la corriente a través de una espira conductora circular, se genera un campo magnético a su alrededor. Halla la inducción magnética en el centro de las espiras concéntricas, de radios 4 milímetros y 5 milímetros respectivamente. A ver, ¿cómo lo vamos a resolver, chicos? Mira, acá vamos a hacer algo interesante, ¿ya? Uno, hay que corregir esta parte, mira. Acá es amper mayúscula, ¿ya? Y ya, si lo vemos de esta manera, en el plano, vamos a notar, por ejemplo, lo siguiente. Para la espira pequeñita, su campo magnético jóvenes estaría hacia arriba. Y para la esferita número 2, para la espira número 2, que también está girando en el mismo sentido, su campo magnético sería también hacia arriba. Campo 1 y campo 2. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Ambos se van a sumar. Para una espira, jóvenes, ¿cómo se calcula su campo magnético? Mu sub 0 por I sobre 2 veces el radio. Ya está. Esto es para una espira. Ya vamos a calcular uno por uno. 4pi por 10 a la menos 7. Su corriente vale 20 amperes sobre 2 veces su radio. R chiquitito, 4 milímetros a la menos 3. Jóvenes, ¿cómo sería esto? A ver, 4 se va. 10 pi, ¿no? 10 pi por 10 a la menos 4 teslas. Campo magnético 2, 4 veces pi por 10 a la menos 7. La corriente es 20. Abajo, 2 veces el radio, 5 milímetros. A ver, 20 se va. Acá 2 y 2 se va. No, mejor dicho, acá mira. 40 80, ¿no? 80 8 pi. 8 pi por 10 a la menos 4 teslas. Jovencitos, ¿se suman o se restan? Se suman, claro que sí. Vamos, súmalo por favor. Sería 18 pi por 10 a la menos 4 teslas. 1,8 militeslas. Clave correcta, jovencitos. La letra C de casa. Problema 8. Jovencitos, acá tenemos para unas semicircunferencias. Jovencitos, para semi-espiras, el ángulo central va a ser igual a pi. Por lo tanto,
El campo magnético para semiespiras se indica de esta manera. Mu sub 0 por I sobre 4 veces R. ¿De acuerdo? Esto es para las espiras. Esto es para las espiras semicirculares. Te piden calcular el campo magnético en el punto O. Muy bien. Acá tenemos una espira más grande y una espira chiquitita. Corriente, corriente. Es la misma corriente, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos por acá? Hacemos algo bien facilito. Mira, para el conductor número 1, su campo magnético va a ser ¿hacia dónde, chicos? A ver, hagan la regla de la mano derecha y su campo magnético va a ser entrante. Y para la espira de abajo también va a ser entrante. Ya que si te das cuenta, giran en el mismo sentido, horario. Jóvenes, el campo magnético total va a ser la suma de cada uno de ellos. Vamos a calcular uno por uno, chicos. Campo 1, 4pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente. La intensidad de corriente va a ser 6. 2 veces, perdón, acá sería 4 veces el radio. El radio de la espira más grande es 3 veces R, 30 centímetros, 0,3. A ver, ¿cuánto te saldría eso? Te saldría 2 por 10 a la menos 5 teslas. Pi, pi. Me estoy olvidando el pi. Ahí está. Ah, perdón, menos 6, ¿no? Menos seis. Listo. Campo magnético 2. 4 veces pi por 10 a la menos 7. La corriente sigue siendo 6. Abajo, 4 veces el radio. 10 centímetros, 0,1. ¿Cuánto te sale eso? 4 y 4 se va. Te queda 6 pi, ¿no? Por 10 a la menos 6 teslas. Tengo que sumar, chicos. Tengo que sumarlos. Vamos a sumarlo y te quedaría 8 pi por 10 a la menos 6 teslas. 8 pi microteslas. Clave correcta, jovencitos. La letra D. Muy bien, jóvenes. Bueno, chicos, la pregunta número 9. Un haz de iones cuya carga es de 6 microcoulomb se dispara con una rapidez de 8 por 10 al cubo metro por segundo e ingresa perpendicularmente a un campo magnético. Hallar la fuerza magnética sobre cada ion. Bueno, jovencitos, para una partícula ingresa perpendicular al campo, se calcula la fuerza magnética de esta manera. Q de bebé, fuerza magnética, carga móvil, 6 microcoulomb, campo magnético, 2,5 por 10 a la menos 4. La rapidez con la que ingresó, 8 por 10 al cubo. Simplemente reemplazas fuerza magnética. A ver, 8 por 5, 40, entre 2 son 20. 20 por 2, 120 por 10 a la ¿cuánto?
a la menos 10 a la menos 7 newtons. Sería 12 por 10 a la menos 6. Clave correcta, muchachos. La letra D. Bueno, chicos, les brindo las claves de los demás problemas para que lo puedan corroborar. De todas maneras, chicos, el fin de semana voy a hacer el solucionario completo y se los voy a reenviar. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, anota. 10, la 10, avión. 10, avión. 11, avión. 12, dedo. 13, dedo. 14, enano. Y 15, avión. De todas maneras, se los voy a resolver completo. Ya el fin de semana, más tranquilos, se lo estoy pasando. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Pásenla bonito y ya nos estaremos reencontrando, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense. Hasta pronto. Chao, muchachos.